Estás escuchando el podcast Sangre, Muerte y Placer, una producción de Resiliencia Educativa. Recuerda que nos puedes encontrar en Spotify y Google Podcast. Pues bien, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos de nueva cuenta a su podcast Sangre, Muerte y Placer sobre asesinos seriales, episodio 2. Antes de iniciar, les quiero dar un anuncio parroquial. Como saben, este proyecto es un logro de resiliencia educativa y próximamente van a tener un evento el 5 y 6 de marzo de este año 2021. Vamos a tener la ponencia del capitán Juventino Montiel Sosa, Fernando Troyo del Campo, nuestra queridísima doctora Lolja Pérez Landa, que ahí la ven aquí abajito, y también el anfitrión y todo un profesional, el doctor Carlos Roséndez Reyes, y pues bien, que también tenemos aquí al lado, y pues bien, hoy, como en otras ocasiones, tenemos la compañía, la grata compañía de una profesional en su máxima expresión, la doctora Lolja Pérez Landa. Hola Fer, ¿qué tal? Muy buenas tardes, me lo voy a creer. Bienvenidos todos sean ustedes, pues también a nuestros escuchas, a nuestros seguidores que ya nos van a ver también, ya no solamente somos la voz detrás del micrófono, pues aquí disfrutando de una rica tarde de lluvia y de frío. Pues el día de hoy, doctor Carlos, Fernando, vamos a hablar de un tema por demás muy interesante que sigue todavía activo después de tantos años. Y que bueno, pues si en algún momento se tuviera que hablar de feminicidio, yo creo que este tema tendría que salir a la luz. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de las poquianchis. Así que, pues sin mayor preámbulo, ¿qué les parece si iniciamos? Por favor, doctora. Yo no... Vamos a hablar de cuatro hermanas de blancas y que operaban en parte de Jalisco y Guanajuato allá por alrededor de 1945, por el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Las hermanas Delfina, María de Jesús, Luisa y Carmen, y apellidos funcional, y al morir sus padres recibieron una pequeña herencia con la que Delfina decidió iniciar un negocio que para ella era seguro. Su negocio se trataba de una cantina en el Salto de Juanacatlán, municipio del estado de Jalisco, en la que además de ofrecer tragos, servicios de jóvenes prostitutas. Como el negocio marchara bien, bueno, pues de cuartos para que las parejas tuvieran encuentros sexuales. El negocio crecía y entonces contrató a su hermana Carmen Ahí estamos de regreso, señor Emilio. Sí, regresamos. El negocio
iba en crecimiento. Entonces Delfina contrató a su hermana Carmen para que le llevara la contabilidad. La convenció de legalizar el negocio y después de obtener los permisos necesarios, instalaron Guadalajara de Noche, el burdel más famoso de esos tiempos en la zona. El Tepo, hijo de Delfina, se encargaba de supervisar a las jóvenes, de controlar la seguridad del lugar y además les pagaba a las autoridades para que no les clausuraran el lugar. Pero un día no les funcionó el pago a los agentes y estos llegaron a cerrarles. El Tepo respondió sacando un arma de fuego y fue acribillado enfrente de su madre. Este suceso desencadenó las ansias de venganza de Delfina y comenzaron a contratar militares para encontrar a los responsables del homicidio de su hijo y de esa manera iniciaron con una serie de asesinatos a policías que estuvieron involucrados en el evento. Debido a esta situación, las hermanas decidieron mudarse a Guanajuato con María de Jesús, otra de las hermanas González, quien también tenía sus negocios de prostitución. Cuando se reunieron, decidieron reunir sus capitales e iniciar un nuevo negocio. Ahí nació el burdel La Barca de Oro, en León, Guanajuato. Y como resulta, la zona, en ese legal, no tenían problema de Guadalajara de Noche. El local pertenecía a Uquianchis. De ahí que a ella se les adjudicó. La otra hermana llamada Luisa tenía sus propios negocios de prostitución en Tamaulipas y les pedía a sus hermanas que le mandaran mercancía fresca. Los burdeles iban bien, generando ganancias. Ya en 1962, las autoridades decidieron cerrar todos los burdeles. Entonces ellas compraron el rancho Loma del Ángel y lo transformaron en un prostíbulo para que este negocio funcionara. Las poquianchis iban a los pueblos de los alrededores. Y en algunas ocasiones, con la cooperación de los mismos padres que a cambio de una cantidad de dinero las entregaban. A partir de aquí las cosas tomaron un matiz de auténtico horror y depravación. Estando en el burdel, las niñas eran examinadas y los ayudantes se encargaban de violarlas para aflojarlas. Y después las bañaban con agua fría y las vestían apropiadamente para que en la noche atendieran a los clientes. Las jóvenes eran útiles hasta que tenían los 25 años. Después de llegar a esta edad, las mandaban con un verdugo que se encargaba de dejarlas sin comida y las golpeaba hasta dejarlas totalmente débiles. Después, las enterraban vivas o las arrojaban desde una azotea para que murieran al caer, y estas eran algunas de las maneras en que eran torturadas. Si alguna de las víctimas hacía algo que no estuviera permitido, también era lastimada, torturada y asesinada. Si se embarazaban, las hacían abortar, si es que eran de las que dejaban buenas ganancias, y si no, pues simplemente las asesinaban. Si algunos niños alcanzaban a nacer, los asesinaban o enterraban en el rancho. Salvo uno que mantuvieron vivo, cuentan que para vendérselo a un cliente que quería experimentar con él. Los policías y militares se mantenían callados e incluso cuidaban el negocio a cambio de servicios sexuales. Después, alguien les dijo que si hacían ritos satánicos, podrían obtener más ganancias. Estos ritos consistían en colocar una estrella de 5 puntas formada por velas en donde sacrificaban animales y las hermanas se desnudaban para bañarse en la sangre.
desnudaban a las niñas nuevas, quienes eran violadas por los ayudantes mientras ellas lo presenciaban. El siguiente paso del ritual era que metieran un animal al lugar y hacían que las jovencitas realizaran actos zoofílicos para después comenzar una orgía en la que ellas mismas participaban. Luego encontraron otro negocio macabro. Aprovechaban todo. Vendían la carne de las prostitutas sacrificadas por kilo en el mercado. En el año de 1964, Catalina Ortega, una de las víctimas, logró escapar con vida e ir con las autoridades a denunciar los hechos. Por la fortuna de que esos policías no pertenecieran al grupo de cómplices de las Poquianchis. Decenas de policías llegaron al rancho, arrestaron a algunos de los responsables y encontraron a las jóvenes desnutridas, enfermas y torturadas, encerradas en jaulas y calabozos a cargo de los verdugos. Después de ser capturadas por la policía, por ser responsables de más de 100 asesinatos, las autoridades trasladaron a las Poquianchis a Irapuato para dictarles sentencia. En ese entonces, las sentenciaron a solo 40 años de prisión. Años después, María de Jesús salió de la cárcel y desapareció sin dejar ningún rastro. Carmen murió de cáncer dentro de la cárcel. Luisa fue arrestada en Tamaulipas y terminó recluida en un manicomio. Delfina murió en dolorosa agonía después de que un albañil dejara caer una cubeta de mezcla sobre su cabeza, aparentemente por accidente. Y así fue como terminó el horror de las Poquianchis, quienes le dieron una vuelta de tuerca a la historia del crimen en México, una historia de secuestro, prostitución infantil, homicidio, locura y depravación. ¿Qué les pareció? Excelente, excelente narración, Muy interesante, ¿no? como siempre. Muy interesante y muy trágico, además de todo, ¿no? Vemos historias del genocidio, trata de personas, pero pues también podemos hacer todo un estudio victimal, podemos hacer un estudio sociológico, pero además de todo, tiene también un trasfondo legal increíble, Fer. O sea, tiene muchas aristas por donde entrar. ¿Usted qué opina, doctor Carlos? Interesante, muy interesante el tema. Sin duda alguna, estas personas llamadas fíjese que yo estuve investigando un poco y me llama la atención que estas personas cambiaron el apellido, se cambiaron el apellido de las famosas hermanas Poquianchis. Igual, en mi interactuar o investigación, vi algunos datos en donde estas personas tuvieron digamos, apodo, entre comillas, de la Poquianchis, porque fueron rival de antro o de la taberna o de lo que abrieron este espacio de placer, entre comillas, eran directamente, estaban asociadas a este tubérculo o a estas personas que vendían el sexo por placer y tenían como contrincante a otro, digamos que a otra cantina, que no recuerdo el nombre sinceramente, pero el dueño de la cantina con la que ellas tenían competencia se llamaba, pues se apellidaba Poquianchis. Entonces... Le llamaban, era más bien un médico oftalmólogo homosexual al que le decían el Poquianchis, precisamente.
Oh, pues fíjese que las hermanas González, como dice la historia, comienzan en 1912, ¿no? Nace la primera hermana González con el nombre de Delfina y de ahí aparecen, las otras tres hermanas con el nombre de María, una llamada María Carmen, María Luisa y y María de Jesús. María del Carmen, María de Jesús y María Luisa, ¿no? Y Por así. ahí la historia menciona también a Eva, pero no figura tanto en la historia, Eva la piernuda, pero la historia no hace mucha referencia a ella, como que se queda un tanto excluida, porque las que tienen mayor participación dentro de la historia delictiva son estas hermanas, que mire, que arrasaron con la historia tanto de Guadalajara como de Guanajuato, ¿no? Y pues también a nivel nacional e internacional. Sí, efectivamente. El padre de estas personas de nombre Isidro, trabajaba en el gobierno como trabajaba, si no mal recuerdo, en el ejército del gobierno de Porfirio Díaz, ¿no? Por lo que esta persona tuvo siempre apegado a la violencia y a la disciplina estricta de la milicia, y siendo uno de los pocos funcionarios que pudo mantenerse en el puesto de trabajo durante la transición de estos poderes, ¿no? Por lo que el adiestramiento y vivencia militar lo transformó en una persona muy violenta y sin empatía social. Se creía que Isidoro llevaba a las hermanas González, porque así se apellidaban González, a presenciar torturas, ejecuciones y malos tratos o violaciones en el centro de detención que administraba el padre llamado Isidro. Es que efectivamente después de haber llevado a una carrera militar lo hacen juez, no recuerdo el nombre que se le daba, pero él era el encargado de llevar a la cárcel a los borrachitos, o sea, aquellos que cometían delitos menores, los ponían los separos. Y es entonces cuando se da cuenta que la hija mayor, Carmen, empieza a tener amoríos con un hombre mucho mayor de edad, casado, y el papá le quiere dar un escarmiento. El papá es sumamente rígido, violento, y la madre pues muy allegada a la religión, entonces la quiere castigar. Cuando Isidro quiere detener a una persona que estaba un tanto desviada de la ley, va, le dispara, no acierta, y lo que hace es empieza a huir por temor a la venganza de este hombre a quien no pudo matar, y entonces se le olvida que deja a su hermana, a su hija, perdón, en la cárcel casi un año, ¿no? Y ahí es cuando un vendedor de esa situación tan conflictiva del papá, porque las agarraba a golpes. Fer, ¿tú qué nos puedes platicar al respecto? Pues bien, la historia viene de una época posrevolución, años 60, como en otros casos, como en el caso, por ejemplo, de la Dureza de Roma, vemos hechos ilícitos que tienen su origen de conductas o necesidades de la sociedad no reguladas por el derecho. En este caso, pues la prostitución, que pues ha existido desde épocas bíblicas, pero que no se le, por prejuicio o por cuestión social, no se le ha dado la regulación que no voy a decir que se merece, pero sí que se necesita, a pesar de que tienen un sistema pues estructurado de distribución, eh, sigue siendo un medio o un producto, un medio, no sé cómo llamarlo, o un mercado que que sigue teniendo la atención de las personas,
porque pues sigue existiendo, sigue habiendo ese clientelismo, esa distribución, no sé cómo llamarle, esta situación, y pues también los mismos legisladores no han hecho nada por regularlo. Entonces aparecen estas hermanas y dicen, pues ¿saben qué? Vamos a hacer negocio de aquí. Me fascinó que también agarraron un nombre bien padre, Guadalajara de noche, ¿no? O sea, hasta tuvieron la delicadeza de, de encontrarle una buena denominación. Respecto a la narración del señor Emilio, igual algo impactante, lo que más me impactó fue cuando habló acerca del verdugo que tenían a su cargo las Puquianchis, que decía, y cito textualmente, que las violaba para aflojarlas. Entonces, eso se escucha descabellado, pero Sí, es parte de ese crimen. Y pues, Ramón era hijo de la misma Delfina, o sea, todo quedaba dentro de la todavía, misma familia. todavía, pues era un negocio familiar, también eso. Y pues el hecho de que las enterraban vivas, pues también es algo demencial, ¿no? Monstruoso. Y nos volvemos a encontrar de nueva cuenta con el cuestionamiento del programa pasado, del episodio pasado, donde hay una infancia con violencia. Prevalece la religión católica como creencia principal de estas personas, que no las detenía para cometer sus actos de crimen. Y por lo que también leí, ellas tenían como un agujerito, ¿no? Donde espiaban a los clientes y a las prostitutas para que no cometieran actos que ellas consideraban que atentaban contra sus creencias religiosas, como por ejemplo el sexo anal o los besos. Entonces, para ellos, bueno, entre tantas cosas, ¿no? Pero su moral las limitaba en ese aspecto. Pero a mí me gustaría Ok. también, sí, su doble moral, también me gustaría escuchar a ustedes respecto a qué opinan sobre esta práctica de la prostitución. ¿Qué opinión les merece? ¿Inicio, doctor? ¿O inicia usted? Perdón, esta práctica de la qué, De perdón, la prostitución. de la prostitución. Bueno, yo tomo la palabra, es que sin duda alguna la esperanza de la impunidad es para muchos hombres una invitación al crimen. Teniendo en base las ciencias forenses como el conocimiento científico, y naciendo esta de una necesidad de una sociedad ávida por comprender y apropiarse de su contexto, genera ideas y agudiza la observación para dar explicaciones lógicas y objetivas en la realidad. Sin duda alguna, María del Carmen, que era la tercera de las hijas, como bien lo planteaba por ahí, cuando tuvo a bien determinar fugarse con una persona mucho mayor que ella, no sabemos cuántos años más, pero por ahí estuve leyendo eso, dice que el padre al tener los contactos, tanto militares como policiales, pues dio enseguida con esta persona y se dice que la encerró como una muestra de castigo, como una muestra de poder en el calabozo que él tenía a su cargo, ¿no? Dejándola muchos días sin comer y así por el estilo. Al pasar el tiempo que estaba digamos que en el sistema corrupto militar, cuando esta persona, el padre de estas niñas, porque eran unas niñas que no tenían, que estaban siendo obligadas, que se le estaban rompiendo o frisando todos sus derechos como niños, estaban siendo violentadas por la actitud o por esta forma de ahora sí vaya la redundancia, ¿no? De formación militar, del padre con un carácter rudo en el que solamente la voz de él debería pertenecer
cuando estaban en familia, dizque en familia, ¿no? Pues bien, se tuvo a determinar que cuando esta persona, por ahí leí, cuando fue a un operativo, a un operativo policial o militar, efectuó o tuvo la mala práctica de disparar con un arma de fuego a una persona que ya se encontraba detenida, por lo que fue esta persona perseguido por sus mismos compañeros, o sea, por la misma autoridad, ¿no? Así pasando el tiempo, María del Carmen, que estaba prisionera en el calabozo, fue rescatada por una persona que más adelante tuvieron un amorío y de lo consiguiente tuvieron una relación y un hijo de esa relación, ¿no? Isidro, convirtiéndose en prófugo, desapareció y ya nada se supo de él. Cuando el pueblo y los vecinos se enteraron del tipo de criminal que era Isidro, reprocharon, señalaron y tacharon y hostigaban a la familia González, por lo que cambiaron el apellido, que antes era Torres, y pasaron a ser las González. Cambiaron su apellido ahora sí para no ser tan perseguidas, ¿no? Por el padre, por el tipo de padre que tenían. A pesar de que el tiempo pasó, pues estas niñas, digamos que fueron creciendo y fueron desarrollando el denominado así, el denominado perfil criminológico de las cuales sufren todas estas personas que están, digamos que un poco obsesionadas por sobresalir o por crecer de entre todos, ¿no? Y ahora sí, como podemos ver, aquí es como se pregunta cómo un criminólogo puede hacer el perfil criminológico que generalmente se busca con esto, buscar la edad, sexo, formación escolar, historia de delitos previos, la historia laboral, la característica de la familia, el modos de transporte, todo lo que se puede relacionar con estas personas, ¿no? Entonces, digamos, y siguiendo con la historia de estas hermanas, al ver que ya no tenían a la madre y al padre como sostén de la familia, entonces al morir la madre y el padre dejan una pequeña herencia, digamos. Las hermanas juntan este medio económico para abrir un negocio o burdel, o una cantina, ¿no? Como vulgarmente conocemos, poniéndole el nombre del Salto de Juanacatlán, Juanacayán, algo así por el estilo. El primer prostíbulo que tuvieron, fue supuestamente de ese nombre por lo que investigué, ¿no? En donde se decía que había servicios de prostitución clandestina, que ahora sí que las instituciones de gobierno estaban aliadas a estas personas porque tuvieron el bien determinar que asociándose con las autoridades, como hasta la fecha suele ser, tendrían la facilidad de crecer más rápidamente económicamente, ¿no? Entonces, este negocio tuvo a bien expandirse, por lo que pusieron, por lo que el crecimiento del mismo negocio las hizo cambiar de nombre, ahora sí como el burdel, poniéndole el nombre de Guadalajara de Noche, como efectivamente comentaban, el antro más reconocido de esa época, ¿no? Delfina tomó el papel como gerente del prostíbulo o de la cantina. María del Carmen llevaba la contabilidad, como efectivamente lo dijo el licenciado Emilio, y el hijo de la hermana mayor trabajaba como supervisor de las mujeres que prestaban el servicio de prostitución o servicio social, y a la misma forma ejercía la función de jefe de seguridad de la cantina. Por decirlo de manera amable, ¿verdad, doctor?
Sí, 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 sí. Y este trabajo también tenía la misión de sobornar a las autoridades permitentes entre policías y militares y políticos, etcétera, ¿no? O una noche, como bien lo narraban por ahí, arribó al burdel la policía efectuando un operativo policial, ¿no? Pero no sé, los efectivos policiales armados, llegaron al lugar y los administradores del burdel, entre ellos el hijo de esta persona que administraba ahora sí el lugar, ¿no? Salieron a enfrentarse con las autoridades, siendo esta una función que no tenía sentido para ellos, ya que el soborno y las cuotas a las autoridades de todos los niveles había sido entregada a tiempo y forma, para poder ahora sí tener una licencia clandestina para operar, ¿no? Delfina empezó como a tener, malas palabras, de tener malos tratos hacia las autoridades, por lo que se empezó una riña. No me crean a mí, es lo que leí. Y entonces, el hijo apodado como el Tepo, saca de entre su ropa una pistola, y así fue cuando la mayor de la Poquianchi vio caer a su hijo a manos de las autoridades policiales. E incluso se hace referencia por ahí de que esta persona tuvo, digamos que sintió la sensación de haber revivido nuevamente las ejecuciones a la que era llevada por su padre cuando su padre ejecutaba ahora sí a personas que apresaba, ¿no? De aquí el dolor se convirtió en odio hacia las autoridades, y que es cuando se dice que esta persona contrató ahora sí que personas para que empezaran a matar a uno por uno a los policías que habían acabado con la vida de su hijo. Y así efectivamente, después de ser unas personas que, digamos, entre comillas, estaban trabajando o sobreviviendo, no se sabe si honestamente, pero estaban sobreviviendo, empezaron a tener un odio hacia las autoridades y llegaron a tener la idea de que podrían crecer y ser más. Entonces, de aquí aparece el nombre de Guadalajara de noche, porque mientras la hermana María Luisa montaba un burdel en Tamaulipas en donde recibía trabajadores enviadas por sus hermanas también, ¿no? Guadalajara de noche se convirtió en el mejor burdel en donde las fantasías sexuales y ahora sí, aberrantes de todos los servidores que iban a este burdel cumplían todas sus fantasías, ¿no? Guadalajara de noche, predilecto en la vida nocturna, tenía una directa competencia llamada Barca de Oro. En este sitio, era el gerente apodado como el Poquianchis, por lo que el público, al ver la nueva competencia dirigido por estas mujeres, les puso ahora sí el apodo a estas como las Poquianchis. De aquí es donde empieza el nombre de las Poquianchis, ¿no? Digamos que esta competencia de burdeles fue cerrada por las autoridades policíacas. Entonces la Poquianchis, para no quedarse sin un sostén económico, compraron un rancho en donde a este rancho lo convirtieron en el nuevo burdel llamado Lomas del Ángel. Aquí empieza el círculo maligno de estas personas, en donde empezaron a emular de alguna forma los crímenes del padre, que el padre les había enseñado. Corrieron los apartados, estas personas recorrían los apartados y zonas rurales
digamos que en las zonas rurales más humildes, y al ver a las niñas con atributos ya desarrollados a partir de 12 a 18 años, iban con la familia de estas niñas y le proponían el negocio de que querían contratar a las niñas para que fueran a hacer limpieza a algunas casas u otro por el estilo, a que conocemos vulgarmente como sirvientas, ¿no? Era bien visto en ese entonces actuar, o digamos que este trabajo doméstico, ¿no? Por las familias. Y ahora sí que en las zonas pobres veían una forma de tener un sustento más. Y aquí es donde empieza la historia malvada, maligna de estas personas. Y efectivamente, como lo decía por ahí el licenciado Emilio, la Poquianchis agarraban a las niñas, tenían... Doctor, sí. lo voy a interrumpir tantito, vamos a una pausa comercial y regresamos. ¿Cómo ve? Perfecto. Perfecto. Listo, regresamos. Doctor, ¿está usted interviniendo? Sí, como decía anteriormente, las niñas eran violadas por prolongadas horas a la vista de las hermanas Poquianchis, hasta quebrarlas moralmente, y se acostumbraron tanto al dolor, al sexo, que ya las niñas sentían, digamos que satisfacción y necesidad por tener de igual forma estos actos, digamos, repugnantes, ¿no? Que ahora sí les fueron atribuidos y les fueron enseñados por personas con muy poca moral. Digamos que este tipo de aquebrantamiento de la moral, dolor y sexo, volvían absolutamente pues a las niñas, ¿no? Ahora sí que las volvían sumisas y las preparaban para recibir a toda la bestialidad sexual de los hombres que buscaban el placer a través de ellas. En el prostíbulo en donde trabajaban, y así, y pues así sucesivamente, el rancho conocido como Lomas del Ángel abría las puertas a un sinnúmero de personas adineradas que entraban para convertir el prostíbulo clandestino en una prisión sexual sin moral alguna, ¿no? El negocio de las Poquianchis, como bien se platicaba, pues fue creciendo mucho, convirtiéndose en el mejor lugar de perversidad y trato sexual, ¿no? La mercancía sexual para ellas, así como le decían ellas a las jovencitas, estaban compuestas por niñas, y por eso es que creció tanto el negocio, porque ahora sí que los clientes no podían encontrar algún otro lugar en donde tener, digamos, como vulgarmente le dicen, la carne fresca, ¿no?
pues, de las niñas, ¿no? Y así sucesivamente pasó hasta que ya los actos sexuales no solamente daban eso, sino que las hermanas Poquiansis empezaron a tener orgías, como bien lo comentaba el licenciado Emilio, en donde ya a las niñas no solamente las utilizaban para estos actos, sino para un tipo de ritual en donde las mataban, ahora sí, vaya, en el mismo acto de placer y de sexo, ¿no? Que se realizaba sobre estas personas. Sí, efectivamente, cuando las personas o las mujeres cumplían 20, 25 años y ya estaban ahora sí adultas o ya no tenían la misma capacidad de retribución económica hacia estas personas, pues sí, como por ahí escuché, sí la llevaban a una torre y la tiraban, la empujaban e incluso las encerraban y no les daban de comer por algún tiempo, esto para debilitarla físicamente. Entonces es cuando aquí entraba esta persona que le decían el verdugo, o era un verdugo contratado por estas hermanas, en donde entraba ya a las celdas de las muchachas, ya por lógica, débiles físicamente, porque sin comer y sin tener bebidas y tener malos tratos, ya estaban muy, muy débiles. Esta persona con el verdugo entraba con una tabla, con un clavo en la punta, en donde las machacaba, le pegaba a placer, a puro placer, para ahora sí después sacarla de los pelos y llevarla a alguna fosa clandestina y enterrarlas vivas, ya que las personas pues estaban básicamente pues agonizando y desnutridas, sin fuerzas físicas, sin una razón por la cual seguir viviendo, pues veían o se daban el placer, incluso las hermanas Poquianchis, de ver cómo el alma, como se dice vulgarmente, se desvanecía de entre el cuerpo de estas personas. Y así es como queda más para mal que para bien la historia de las Poquianchis, aunque sí queda mucho tema a abordar, como el perfil criminológico, el perfil victimológico sobre estas personas, que ya más adelante en otros temas lo iremos analizando. Bien, doctor. Pues no sé qué otro comentario tenga usted, doctora. Doctora, su micrófono está deshabilitado. Sí, perdón, es que tengo un gatito aquí dando guerra y no me No, no se conoce. preocupe. Aquí nos encantan los gatos, ¿verdad, Eh, doctor? no, hombre, es que anda por aquí brincando. Ok, me parece que hablar de las Poquianchis es hablar de todo un suceso sociológico con respecto a lo que es el genocidio. Sí, efectivamente, facilitaban los placeres de aquellas épocas, ¿no? De los años finales, de los años 30 hasta los años 50 aproximadamente, en donde no solamente era el alcohol, no solamente era la cuestión sexual, sino también el placer de poder ejercer eh, cierto dolor, cierto el poder tener un trato mayor de las personas que están lastimando ante las víctimas, claro que era muy placentero. Desgraciadamente, uno de los temas que podemos hablar con amplitud con respecto a las Poquianchis es que, desgraciadamente, Fer, y lo comentábamos en el episodio anterior, las leyes aquí se vieron muy inmiscuidas en esto. Las Poquianchis utilizaban recursos de las mismas, como hablan los libros y la historia, no hablan de ellas como prostitutas, hablan de ellas como
como, ay, se me fue ahorita el nombre, pero no les da el nombre de prostitutas. Se utilizaba el dinero para poder comprar a los presidentes municipales, sí. a la policía, bueno, a cuanta autoridad fuese necesaria. Estaban coludidos, ¿no? Coludidos, exactamente. Hay un episodio en la vida de las Poquianchis en donde hablan el mismo párroco de la iglesia junto con su monaguillo estuvieron en distintas ocasiones y pagaban con la morralla que utilizaban los feligreses, ¿no? Que dejaban ahí el dinero. Entonces podemos ver que es todo un suceso sociológico en donde, como hablábamos en un principio, existe una doble moral, ¿sí? El derecho está ahí mientras tú me pagues. El perdón de Dios existe mientras también haya intercambio de por medio. Decía el doctor acertadamente, había muchas cosas, había una cuestión sexual ahí que se podía manifestar ya como enfermiza, pero siempre y cuando estuvieran bajo ciertos cánones. A mí me parece digno de mencionar, y eso va a depender de cada persona que habla de la historia, tanto de los libros como una es las Poquianchis, otra las Muertas. Hay grupos feministas que se han encargado de estudiar esta historia, en donde nos hablan que, bueno, algunos piensan que no es posible que se haya hecho tanta atrocidad con respecto a zoofilia, por ejemplo, cuando, por ejemplo, ni siquiera permitían que las mujeres se besaran, o sea, las mujeres que trabajaban, ¿no? Tampoco se permitían las relaciones lésbicas. Entonces, es difícil pensar que si no se permitían las relaciones lésbicas y mucho menos la zoofilia, no es posible pensar en que pudiera haber otro tipo de actos. Entonces, bueno, dependiendo de cuál sea la fuente, también se menciona que hacían rituales un tanto satánicos, por decirlo de alguna manera, con los fetos y los huesos de las víctimas. En algunas fuentes se habla que solamente hubo 2 víctimas, cuando, por ejemplo, la revista Alarma habla de que se encontraron no menos de 3 tumbas clandestinas en donde había cuerpos tanto de menores de edad, que eran las chicas a las cuales prostituían, como fetos y niños que alcanzaron a nacer. Pero aquí algo muy importante, Fer, que sí me gustaría que se pudiera recalcar, porque es algo en lo que todas las fuentes coinciden, es que ninguna de ellas está acusada formalmente de homicidio. Ellas lo que hacían era mandar a otras personas, entre ellas el Águila, que era amante de Delfina, Ramón, que era ¿cómo le decían? El Tepocate, ¿no? Hijo de Delfina, Ramón, que eran quienes ejercían la violencia, quienes privaban de la libertad, quienes privaban de alimentos a las víctimas, quienes ejercían castigos. Escuchaba yo al doctor, sí, eran tablas con clavos afilados y oxidados, pero también otro tipo de castigo que ejercían sobre ellas eran ponerlas hincadas sobre corcholatas en las rodillas, con tabiques en las manos en señal de cruz, y también en la cabeza, y tenerlas ahí horas sin alimentos bajo el rayo de sol. Eso, y si a eso lo aumentamos, el que no se alimentaban, el que no tenían servicio médico, el que muchas de ellas tenían sífilis, etcétera, etcétera. Claro que era una gran violación a sus derechos. Entonces, pues sí, efectivamente, ellas cometían grandes delitos, pero creo que aquí todos somos partícipes, doctor, Fernando, público, no solamente ellas. Ellas encontraron un medio por el cual iban a ganar económicamente, pero intervenía la ciudadanía, intervenía el pueblo, intervenía la sociedad, intervenía
las leyes, intervenían aquellos que hacían las leyes, intervenía la iglesia, pero además de todo, el silencio era un silencio compartido por todos. Bueno, pues, doctora, regreso a la pregunta que hice en un inicio. O sea, era respecto a qué opinaban de la prostitución, porque como bien lo dijimos, era sigue siendo una actividad no legislada, y pues ellas aprovecharon para hacer un negocio de ello. Sin embargo, como bien se sabe, en esas épocas los derechos humanos no estaban tan bien cimentados. Bueno, más bien el concepto de los derechos humanos no estaba bien cimentado en nuestras conciencias, en las conciencias de las personas que vivieron en esos años, y obviamente pues se trataba de un acto de esclavitud. Entonces, pues para ellos eran cosas, eran productos desechables que no se tentaban en lastimarlos, en torturarlos. Y ahorita los castigos que señalan, pues nada más ve a los maestros o a los padres los castigos ejemplares que ellos ponían. ¿Qué diferencia hay de pegar con la vara de una rosa? ¿Qué diferencia hay de ponernos a cargar libros con las manos extendidas? Pues era la violencia de esas épocas. Sin embargo, aquí era desmedida porque, como les digo, eran contemplados como objetos. Eran víctimas de una esclavitud que tenía su origen en un negocio que no estaba regulado, como repito. Entonces, sí, la sociedad les ha fallado, ¿no? Pero usted bien dijo, somos copartícipes, y en este caso volvemos a la premisa de que se trata de una actividad que ha sido prejuzgada y que sin embargo existe desde épocas bíblicas. Entonces pues, me gustaría también saber de ustedes cuál es su opinión respecto a la prostitución. No sé usted, doctora, qué opinión guarda al respecto. El, el ejercer poder sobre otra persona en algo tan íntimo como es tu propio cuerpo, lo que es tu integridad, el poder no solamente ejercer ese poder, sino además de todo, tener una ganancia económica a partir de tu integridad, bueno, es altamente reprochable, deplorable e inhumano. Entonces, el hecho de poder prostituir a las mujeres que además eran llamadas y llevadas ahí ante engaños, porque bueno, se les prometían trabajos dignos limpiando las casas de personas adineradas, llegaban obviamente no por su gusto, no porque quisieran trabajar en esto, sino porque llegaban ahí engañadas, las tenían, como bien lo decías, esclavizadas. El poder comprar un jabón, poderse comprar lo mínimo para su aseo, para su alimentación, y aparte poder comprarse incluso hasta maquillaje para poder trabajar, era endeudarse de por vida con estas mujeres. Entonces, claro que es uno de los delitos más castigados, y si no por la ley, ¿sabes qué? Creo que sí por la sociedad, sobre todo porque las mujeres, en este caso las hermanas González Valenzuela, alias las Boquianchis, pues lo que estaban haciendo era una réplica de ese maltrato que sufrían por parte de su padre, pero sobre todo la frustración que también vivían por parte de la madre, por parte de lo que es la religión. ¿Por qué? Porque mamá les enseñó que tenían que ser dóciles, que tenían que ser, además de todo, mujeres calladas, que tenían que aguantar, porque así lo decía su religión. Entonces era una contraparte, era una cosa que no estaba equilibrada. La religión que mostraba mamá, pero el abuso de poder que además también ejercía papá. Entonces, al no haber un equilibrio, ellas, mediante el abuso del alcohol y sobre todo el abuso de las menores de edad a las cuales ellas explotaban,
lo que hacían era poder ejercer poder y poder decir en determinado momento, tú te callas, tú haces esto. Ellas sabían a qué hora despertaban, a qué hora dormían, qué comían, con quién se acostaban, qué vestían, etcétera, etcétera, Fer. Ok, doctor, comentarios finales. Bueno, acerca de su pregunta de qué pienso acerca de la prostitución. Bueno, a partir de este acto inhumano de estas personas de la Poquianchis, las leyes fueron, digamos que labrando una línea, una línea de seguimiento sobre esto y vieron, por ahí leían, no me crean a mí, vieron que esta forma que este acto de obtener una ganancia, como bien lo dice la doctora Lol, de obtener una ganancia ahora sí, por la renta del cuerpo de otra persona, vieron que es una forma, digamos, no bien vista por la sociedad. Entonces, las leyes empezaron a llevar una línea de investigación en donde llegaron a la conclusión de que la prostitución debería ser libre, ejercida libremente por las personas para poder obtener de su cuerpo la ganancia que ellas mismas deberían de obtener, por así decirlo. No es de que está mal visto, dependiendo de la persona. Yo sinceramente no lo veo tan mal. Es una forma ahora sí, Ganarse la vida. llevar el pan, de ganarse la vida, ¿no? Y yo no lo veo mal porque, vaya, el gobierno, el país debe de aportar, la forma de sobrevivir y pues no lo hace. Y ahora sí que estas personas que ejercen este oficio están tomando una decisión que para bien o para mal les ayuda a sobrevivir y a llevar la vida, que es lo que debemos de entender como tal. Claro que esto conlleva muchos riesgos, o sea, no es un acto en el que solamente sean retribuidas económicamente, no, sino lleva mucho riesgo, como en este caso, a tener personas que se aprovechen de esa necesidad, de personas que satisfacen ahora sí sus necesidades sexuales con ellas. Hay infinidades de problemas que conlleva este asunto de la prostitución. Y legalmente yo considero que es una forma correcta, mal vista, pero correcta, de darle el poder al cuerpo o al cuerpo de cada individuo, ¿no? En caso a la otra pregunta que estaba haciendo la doctora sobre lo que no se le pudo comprobar o de la cual no fueron acusadas estas hermanas, pues hay infinidades de causas, de causales ahora sí a seguir, ¿no? Por ejemplo, podemos citar una como el secuestro que básicamente no está, para mí no está bien tipificado dentro del derecho penal. La ACEF tiene muchas lagunas, vaya, estamos todavía aprendiendo a nadar y ya queremos tener yates, ¿no? Hace falta muchísimo y pues sí, pues hablando ahora sí de derecho, pues están solamente para acabar o para cumplir con este tema, para mí, pues había que ejercer el derecho de otra forma, pero pues el derecho solamente lo tenemos, desgraciadamente lo tenemos escrito, pero no lo tenemos práctico. Y muchas gracias. Nos veremos más adelante con otros temas muy interesantes para analizar. Gracias, doctor. Doctora, tenía usted una participación. Muy rápido y ya para concluir, Fer,
Sí, me parece que uno debe de ejercer el derecho a elegir tu profesión. Se dice que la prostitución es el oficio más viejo de la humanidad, pero desgraciadamente aquí estamos hablando de comercio, estamos hablando de tráfico, estamos hablando de violación y que muchas de ellas pues no decidieron tomar ese camino por sí mismas, aunque muchas después de haber, cuando las encarcelaron y se dieron cuenta que tampoco se había llevado a un debido proceso en la integración de su carpeta y que muchas salieron libres, muchas migraron a Estados Unidos a seguir con esa misma forma de vida. Pero bueno, es porque es lo que aprendieron a hacer desde muy pequeñas, es lo que sabían hacer y bueno, me parece que yo creo que el tema sigue abierto, sería cosa de dejarlo a discusión. Ojalá que la gente pudiera hacernos comentarios, sería muy gratificante y sobre todo enriquecedor. Por mi parte, el día de hoy, pues agradezco a todos ustedes el habernos brindado la oportunidad de poder comentar este caso tan interesante. Doctor Fernando, muchísimas gracias. Gracias al licenciado Emilio Aburto Casillas. Y bueno, pues estaremos en la siguiente de esta serie tan interesante. Muchas gracias, doctora. Y pues gracias también al doctor Carlos y al licenciado Emilio Aburto. Recuerden que esto es un proyecto de resiliencia educativa y que también está en puerta el evento del 5 y 6 de marzo de este año 2021, Jornada Forense. Vamos a contar, como ya les dijimos, con la presencia del capitán Juventino Montiel Sosa, el doctor Fernando Troyo del Campo, el doctor Carlos Roséndez, nuestro anfitrión. También contaremos con la colaboración de la doctora Olga Pérez Landa y el licenciado Emilio Aburto Casillas, quienes nos acompañarán y pues ojalá puedan inscribirse en la página de Resiliencia Educativa. El costo es mínimo, es de 250, es una cuota de recuperación y ojalá nos puedan acompañar. Las ponencias que se harán serán de estos grandes profesionales. Habrá coffee break, habrá registro de asistencia y se les otorgará una constancia, todo con las medidas de sanidad necesarias que ha establecido el gobierno federal. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctora. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify y en Google Podcast y también pueden ver este video podcast en YouTube y en la página de Facebook de Resiliencia Educativa, donde también podrán encontrar las demás aportaciones que realiza el equipo de esta excelente página. Muchas gracias a los tres y pues nos estamos escuchando y viendo. Hasta la próxima.